Un cordial saludo, deseando que Dios esté bendiciéndole, que Dios esté fortaleciéndole, que Dios esté supliendo cada una de sus necesidades. Sean bienvenidos a esta transmisión del día de hoy. Esperamos que este mensaje sea de bendición y de edificación para sus vidas. Qué bueno que estén conectados en esta hora con nosotros. Y hoy quiero hablarles del tema la seguridad que tengo en Dios. Para eso tengo de referencia el Salmo 18 y vamos a estar leyendo el verso 1 y el verso 2. Dice la palabra de Dios: Tú, Señor, eres mi fuerza, yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Esta versión que acabo de leer es de la versión Dios habla hoy. Y bien, este es un salmo que lo escribe el rey David. Y luego que Dios ha liberado a David de la persecución que tenía de Saúl y de sus demás enemigos, él escribe este salmo. Y podemos entender que David fue un hombre de guerra y por eso las palabras que encontramos en este salmo nos habla de ese hombre que ha estado en la guerra, ese hombre que ha tenido que librar batallas, y esas palabras nos hablan de un hombre que ha estado allí en estos combates a diario. Y allí en esto entonces Él nos está hablando de esa seguridad que nosotros tenemos en Dios. Tenga en cuenta que este salmo lo está escribiendo después de haber sido liberado, después de haber pasado por ese momento de dificultad cuando Saúl estaba empecinado en perseguirle, y cuántas veces Dios libera a David de las manos de Saúl. Y nosotros como creyentes estamos en esa continua guerra. Desde el día en que usted y yo recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, le hemos declarado una guerra al enemigo. Entramos en guerra contra Satanás, y él estará empecinado en buscar la manera de hacernos retroceder, de rendirnos, de que podamos nosotros doblegar, que él que pueda doblegar nuestras fuerzas. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, al igual que David, nosotros tenemos que enfrentar una guerra constante. Y para eso es necesario saber a quién tenemos de nuestro lado. Y por eso para nosotros es muy importante, y quiero que para usted hoy sea muy importante, estas palabras que está pronunciando David, porque las está pronunciando después de que él ha salido victorioso de esa persecución que ha tenido por parte de David, de Saúl, y asimismo por parte de sus demás enemigos, porque David tuvo muchos enemigos en su caminar, en su vida. Tuvo que enfrentar bastantes obstáculos, y eso es lo que pasa con cada creyente. Tenemos que enfrentar obstáculos y barreras y luchas y guerras constantes, y por sobre todo el enemigo que estará allí buscando la manera de debilitarnos. Y por eso es que tenemos que tener esa seguridad de con quién contamos, de quién está de nuestro lado. Y de eso es que quiero hablarles en este día. Entonces, revisemos esas palabras que dice David
que nos pueden ayudar para estar siempre fortalecidos. Y lo primero que yo encuentro, y es en el primer verso que leímos del Salmo 18, él dice, David está diciendo, tú, Señor, eres mi fuerza, yo te amo. Entonces el primer aspecto que está diciendo es, el Señor es mi fuerza. Y él está reconociendo que pudo salir victorioso, que pudo vencer esta guerra, que pudo salir airoso, porque la fuerza que él tuvo provino de Dios. Dios fue quien le dio las fuerzas. Y es importante que entendamos que los seres humanos todos los días necesitamos tener fuerzas. Yo no sé si a usted le ha pasado que en la mañana usted se levante un día cualquiera, se levanta y de repente amanece un poco enfermo y se amanece un poco debilitado su cuerpo, un malestar general de su cuerpo, y lo más seguro es que usted no quiere levantarse de su cama. Lo más seguro es que usted va a tener trabajo para salir de esa cama y empezar sus actividades, porque amanece sin fuerzas. Y David nos está diciendo que Dios es su fuerza. Y para usted y para mí, Dios debe ser nuestra fuerza. Y hay momentos donde tal vez ni siquiera tiene que ser una fuerza física, porque nos desgastamos en nuestro diario vivir, en nuestras actividades, en nuestros trabajos, estudios y todas las cosas que tenemos que hacer. Nos desgastamos, vamos perdiendo las energías. Pero hay algo más interno nuestro que es en nuestra vida espiritual, y es cuando está debilitándose toda esa área espiritual en nosotros, y es cuando sentimos como que nada nos sale bien, que no podemos avanzar, que muchas cosas como que se nos detienen. Ahí es donde necesitamos de esas fuerzas, necesitamos que Dios sea nuestra fuerza. Entonces es importante que nosotros entendamos que cada día que podemos estar en pie, que cada día que nos podemos levantar de nuestra cama, que cada día que podemos desarrollar nuestras actividades cotidianas, esa fuerza proviene de Dios. No es sus talentos, no son sus habilidades, no son nuestras capacidades. Es esa fuerza que viene de Dios, que nos impulsa y que nos motiva a salir adelante, a avanzar, a no dejarnos postrados en medio de una frustración o de una adversidad, sino que podemos seguir adelante. Entonces es importante que entendamos que Dios es el que nos da las fuerzas. El Salmo 92 en el verso 10 también dice lo siguiente. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Esas fuerzas, esa fuerza sobrenatural que solamente puede venir de Dios y que nos ayuda a sobreponernos en medio de las luchas, no puede venir de alguien más sino de Dios. Dios debe ser su fuerza. Usted debe reconocer que es de Él que vienen las fuerzas. No es por el dinero que usted gane. No es si usted tiene empresas. No es si usted es un gran empresario. No es si usted tiene un buen salario. No depende de eso. Depende de que Dios es el que nos sustenta y Dios es el que nos da las fuerzas. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, en el verso 29 también dice la palabra de Dios: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Quién es el que multiplica las fuerzas? Dios. Él las multiplica.
Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Isaías está diciendo acá en el capítulo 40 y reforzando lo que el salmista está diciendo, nos está diciendo que Dios es el que multiplica nuestras fuerzas. De Él es que provienen las fuerzas con que usted cada día se levanta, las fuerzas que usted tiene para sobreponerse a cualquier situación, vienen de Dios. Tal vez usted hoy esté cansado, se siente agotado, muchas cosas tal vez no han salido como usted quiere, no han salido bien, y todo este tema que hoy nos está invadiendo con esta pandemia como que debilita, como que desanima, pero las fuerzas vienen de Dios. Dios es el que nos da las fuerzas. Por eso este es un tiempo de venir a Dios, de acercarnos a Dios, de esperar en Él, de recobrar fuerzas en Dios. Usted debe recobrar fuerzas en Dios. Usted debe acercarse a Él y saber que Él no le va a fallar, que Él le va a dar nuevas fuerzas, y como las águilas usted va a poder salir victorioso, usted va a poder salir adelante. Mi amado, Dios es el que nos da las fuerzas. Segunda cosa que encuentro acá de ese consejo que da David y de lo que él encuentra y de lo que él pudo ver en ese tiempo de dificultad, ya cuando sale el airoso, es el segundo, es: el Señor es mi protector, mi lugar de refugio. Él es nuestro protector, Él es nuestro refugio. Y eso lo está diciendo también ahí en el verso 2. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio. Tú eres mi protector, está diciendo el salmista. Entonces, David comprendió que su protección no venía de aquellos hombres de guerra con los cuales él anduvo, no venía de aquellas personas con las cuales él estuvo luchando sus batallas. Su protección, él reconoció que venía de Dios, que Dios fue quien le protegió todo el tiempo. Él lo sabía. Él sabía que su protección venía de Dios. Usted debe tener esa seguridad, que Dios es el que nos protege, que Dios es el refugio al cual nosotros podemos ir con toda la confianza, con toda la seguridad. Él es nuestro protector y nuestro refugio. Y él siempre pudo buscar ese refugio en Dios. David siempre acudió a Él. Y nosotros necesitamos refugiarnos en nuestro Dios, necesitamos acudir a Él, necesitamos acercarnos a Él. Y es por eso que el mejor refugio que usted tiene es ir a la oración, ir a ese lugar secreto y decirle: Señor, aquí estoy. Recuerde cuando el Señor Jesús ya iba a enfrentar esa tremenda agonía que era la crucifixión. ¿Qué hizo Él? Fue a un lugar allí solo y estuvo orando a Dios, estuvo orando al Padre. Él se refugió en el Padre, sabía que era un momento de mucha aflicción para su vida, estaba allí pasando por un momento difícil. Él sabía todo lo que se venía, pero va allí a la presencia de Dios y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Él estaba refugiándose en el Señor, estaba diciéndole: dame fuerzas, yo necesito que tú estés conmigo, que tú me ayudes a poder salir adelante en esta situación. Es importante que nosotros entendamos que siempre necesitamos refugiarnos en nuestro Dios. Y Dios dejó la oración como un mecanismo para que usted y yo aprendamos a deleitarnos allí en la presencia de Dios. El salmista en el capítulo 23 dice también lo siguiente, en el verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si Dios está con nosotros, Él es nuestro refugio, nuestra protección. Entonces,
Es importante que no dudemos nosotros en acudir a Él. Siempre podemos acudir a Él. En ningún otro lado usted podrá estar seguro sino cerca de Dios. Usted no podrá estar seguro. Usted puede hacer un búnker, usted puede construir una fortaleza aquí en la tierra, pero créame, si su fortaleza es el Señor, si usted va allí y puede descansar en Dios, téngalo por seguro que usted va a tener esa plena confianza, esa seguridad en nuestro buen Dios. El Salmo 91 en el verso 1 dice lo siguiente: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso dice al Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. ¿Qué está diciendo también aquí el salmista? Que cuando nosotros estamos bajo esa sombra del Altísimo, bajo esa sombra del Omnipotente, estamos confiados. Dios está protegiendo su vida y mi vida. No dude en acudir a esa protección maravillosa de Dios. No dude en acercarse a Él. No dude en esperar en Él. Entonces, ¿por qué rechazar esa protección de Dios viviendo distantes de Él? ¿Por qué querer despreciar esa protección que Dios nos brinda si solamente es estando cerca a Él? Muchos están viviendo distantes de Dios y por eso es que esa protección de Dios no puede cubrirles. Es importante que nosotros nos refugiemos. El tercer aspecto que encuentro en estas frases que habla David es: el Señor es mi libertador. En el mismo verso 2 está diciendo David allí: tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador. Qué bueno saber que Dios es nuestro libertador. Estuve revisando el diccionario. En el diccionario dice lo siguiente: se entiende por libertador al que liberta, rescata, exime, redime, desata, independiza, dispensa, salva, libra, desata, absuelve, deja o suelta. Un libertador es aquel que pelea por otro. Es aquella persona que entrega su vida y se esfuerza y da la pelea por otro. Y Dios es nuestro libertador, está diciendo David. Dios fue quien le dio a él esa libertad. Él está proclamando allí, está diciendo que su libertad la debe a lo que Dios hizo, porque Dios es su libertador. Y entonces usted y yo debemos entender que Dios siempre va a pelear por sus hijos. Dios es nuestro libertador. Entonces, David no estaba libre, David estaba siendo perseguido, tenía que estarse escondiendo de Saúl y de sus enemigos, tenía que estar corriendo de un lado para otro. Él no era libre, él no podía estar en libertad en ningún lugar porque tenía al acecho a Saúl que le estaba persiguiendo y así a los demás enemigos también en todo su correr de su vida. Pero luego que él sale victorioso, está diciendo que Dios es su libertador. Dios lo liberó. Dios permitió que estos enemigos fueran vencidos. Dios le dio la victoria
a David. Y yo quiero decirle algo esta mañana, y es que Dios quiere darle la victoria. Dios quiere bendecir su vida. Dios es el que finalmente pelea por sus hijos. Así como Dios peleó por el pueblo de Israel en la antigüedad, Dios peleó por el pueblo de Israel. Dios estuvo allí para defender a su pueblo. Asimismo, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando pasamos a ser sus hijos, pasamos a ser su pueblo escogido, y entonces Dios pelea por usted y por mí, porque nos ama. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, el verso 29 al 30, dice: entonces yo os dije, no temáis ni les tengáis miedo. El Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto. Y la pelea más grande la venció el Señor Jesús. Él la ganó en la cruz del Calvario. Un día murió en la cruz por sus pecados, pero al tercer día resucitó victorioso. Dios le ganó esa pelea que tenía con el enemigo, y allí también nos rescató, allí también nos liberó de la esclavitud del pecado en la cual estábamos los seres humanos. Pero el Señor, con su muerte en la cruz, pagó el precio por nuestro pecado y nos dio libertad. Por eso es importante que entendamos esa confianza que usted y yo podemos tener en nuestro libertador. El Señor es nuestro libertador, y lo está diciendo David con esa seguridad después de que ha podido salir airoso de esa persecución con la cual duró por muchos años, pero Dios pudo darle la victoria. Y tal vez muchas personas hoy se sienten oprimidas. Tal vez usted que está viéndome en esta hora allí en su casa, usted está oprimido. Tal vez hay cosas que le tienen oprimido. Tal vez hay situaciones que le tienen desanimado, que le tienen abrumado. Pero yo quiero decir una cosa: si usted confía en Dios, Dios es su libertador. Dios le puede liberar de cualquier situación por la cual usted esté pasando. Dios puede fortalecerle, Dios puede darle ánimo, Dios puede fortalecerle en todo, Dios puede llevarle adelante. Así es que le animo en esta hora para que usted pueda poner toda su confianza en Dios. Usted puede entender que Él es su libertador. Hoy yo quiero darle esa buena noticia. Él pagó ese precio por usted. Solamente necesita acudir a Él. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así es que si hay cualquier cosa en su vida en este momento que le está agobiando, hay algo que le está oprimiendo, Dios es nuestro libertador. Él te puede liberar de cualquier cosa por la cual esté pasando, cualquier situación que esté agobiando su vida. Yo quiero decirle, Él es nuestro libertador. Él lo quiere hacer libre. Él le puede liberar de todo aquello que le esté atormentando en su vida. Solamente tiene que poner su confianza en Él. Pero entonces, ¿cómo es posible todo esto que estoy hablando? ¿De qué manera puede ser real esto en su vida? Pues la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 7, verso 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los corintios? Vuelvo a leérselo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pues ¿cuáles promesas son? Pues que Él es nuestro libertador, que Él es nuestro protector, que Él es nuestro escudo. Esto que venimos estudiando, ¿qué tenemos que hacer?
permitirle al Señor ese gobierno en nuestras vidas. Que Dios pueda gobernar su vida, que Dios sea el que lidere su vida, que usted le permita ese señorío al Señor en su vida y que usted pueda consagrarle su vida a Él. Que usted pueda siempre tenerlo en cuenta a Él, que usted pueda siempre acudir a Él. Y eso demanda entonces que usted y yo procuremos vivir una vida que le agrade a Él, que podamos vivir de tal manera que nuestra vida sea una vida santa. El Salmo 18, que es el salmo que estamos leyendo desde el comienzo, dice en el verso 20: el Señor me ha dado la recompensa que merecía mi limpia conducta, pues yo he seguido el camino del Señor, jamás he renegado de mi Dios. Yo tengo presentes todos sus decretos, jamás he rechazado sus leyes. Me he conducido ante Él sin tacha alguna, me he alejado de la maldad. El Señor me ha recompensado por mi limpia conducta en su presencia. Tú, Señor, eres fiel con el que es fiel, irreprochable con el que es irreprochable. David pudo ver la bendición, la protección y el cuidado de Dios sobre su vida porque buscó agradar a Dios. David se equivocó muchas veces, David falló, porque somos seres humanos. Usted y yo somos seres humanos que fallamos, que somos débiles y que podemos equivocarnos en nuestras decisiones. Pero lo importante es que entendamos que tenemos un Dios en el cual podemos confiar y que siempre estamos mirando la manera de agradarle a Él, que siempre estamos buscando la manera de vivir conforme Él quiere que nosotros vivamos. Y David fue un hombre que fue sensible a reconocer sus equivocaciones, a reconocer su pecado. Y por eso en el Salmo 139, en el verso 23, David está diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Dios quiere que nosotros seamos humildes y que aprendamos a reconocer que fallamos, que aprendamos a reconocer que nos equivocamos, que pecamos y que podamos ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname porque te fallé con esto, porque pequé con esto. Que aprendamos a ser humildes y que aprendamos a reconocerle a Él, que podamos entregarle nuestra vida a su señorío y a su dirección. Nadie más que Dios conoce nuestros corazones y no podemos engañarle. Ninguno de nosotros puede engañar a Dios. Él conoce su corazón, Él conoce mi corazón y Dios quiere que nosotros seamos humildes y que podamos ir a Él reconociendo que hemos fallado. Y por eso es importante que procuremos mantener corazones limpios delante de Dios, pues Dios se agrada de eso. Mire lo que dice en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios, que conoce cada corazón, le dará a cada uno lo que merece, pues Dios es un Dios justo. Dios pagará a cada uno conforme a lo que hay en su corazón. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, el verso 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Mi querido, si usted quiere ser bendecido por Dios, si usted quiere ver la mano de Dios en su vida, si usted quiere ver respuestas de Dios en su vida, usted debe ser una persona que busca agradar a Dios, que mantiene un corazón íntegro, que si quiere la protección de Dios, Dios quiere proteger nuestras vidas, pero es necesario que acudamos a Él, es necesario que vengamos a Él, es necesario que Él sea esa fortaleza para nuestras vidas en nuestro diario vivir,
que usted y yo podamos tener esa comunión constante con Él, que vivamos una vida de dependencia de Él. Así es que si usted está hoy escuchando este mensaje por primera vez y no ha recibido a Cristo en su corazón, yo hoy quiero invitarlo para que usted tome esa decisión y usted pueda abrir su corazón. Por eso le voy a invitar a que repita esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento y hoy abro mi corazón y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Borra todos mis pecados y todas mis maldades en el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo, usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora es importante que empiece a tener una relación estrecha con Él, porque entonces así Dios va a ser la persona que va a estar protegiéndote. Él es tu libertador y Él es ese refugio y Él es el que te dará fuerzas. Empieza a tener una relación con Él por medio de la oración. Empiece a acudir a Él día a día con sus propias palabras, a contarle, a decirle todo lo que usted quiere, lo que usted necesita, cómo se siente. Y empiece a tener también contacto con la palabra de Dios. Empiece a leer la Biblia. Le aconsejo que empiece desde el Nuevo Testamento. Empiece a conocer quién es Jesús, que allí en los Evangelios nos lo explica. Y también empiece a acercarse a una iglesia cristiana. Ahí están nuestras redes sociales si usted quiere contactarse con nosotros para un consejo, para una orientación, para una ayuda. Con mucho gusto estamos dispuestos para ello. Y a todos aquellos que ya tienen a Cristo en su corazón, que viven esa vida que Dios nos ha regalado por medio de su Hijo Jesucristo, yo quiero invitarle también esta hora. Quiero orar por usted para animarle y para que usted pueda hoy también recobrar esas fuerzas en Jesús, que usted pueda volver a Jesús. Y tal vez ha pasado por luchas, adversidades y dificultades, tal vez en este tiempo esté pasando por momentos muy críticos. Yo quiero decirle, Él es nuestra fuerza. Dios es nuestra fuerza. Él es nuestro protector y nuestro refugio. Él es nuestro libertador. Así que voy a orar por usted. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está hoy allí frente a su pantalla. Hoy yo te pido, Señor, que tú seas bendiciendo sus vidas. Señor, que tú les des nuevas fuerzas. Tal vez están cansados, debilitados, agotados. Señor, dales nuevas fuerzas. Redobla nuevas fuerzas en ellos, Señor. Dios de gloria, tú eres ese refugio, tú eres esa protección, Señor, que ellos puedan acudir a ti, Señor, y se sientan seguros y confiados a tu lado, Señor. Padre Santo, que ellos puedan ver tu mano poderosa, que ellos puedan ver tu gloria, Señor, que ellos puedan, Señor, entender que tú eres ese libertador de sus vidas. En el nombre de Jesús yo los bendigo y pido que tu gracia les sustente cada día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga. Fue un placer enorme haber podido compartir con ustedes este mensaje. Síganos en nuestras redes sociales y allí vamos a poder ayudarles a crecer en su vida espiritual. Que Dios los bendiga. Hola, qué bueno que nos acompañaste durante nuestra reunión online. Si estás viendo esto y tienes entre 11 a 14 años, no te puedes perder nuestra reunión de preteens todos los sábados a las 5 p.m. a través de Zoom. ¡Te esperamos!